justo vámonos con nuestro invitado especial. Está con nosotros Eugenio Grandía, él es presidente de la Asociación de Electromovilidad EMA. Justo vamos a analizar con él el ritmo de la movilidad eléctrica en México. ¿Cómo estás, Eugenio? Muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación, Mafer. Oye, gracias a ti por acompañarnos, porque fíjate que hace tiempo a mí me llegó este reporte que hace EMA, que me parece que es trimestral, ¿verdad? Justo. Ahora tenemos que sacar el de esta semana, pero Ajá. un nuevo trimestre, pero sí, cada 3 meses estamos publicando. Justo, y entonces yo leí el reporte que hicieron en el primer trimestre del año, en donde señalan que comparado con el trimestre de 2024 a 2025, la compra de automóviles eléctricos, si no es me equivoco, creció aproximadamente 290%. Correcto. ¿Por qué no nos hablas acerca de esta cifra? ¿Qué nos dice? O sea, ¿está creciendo el mercado de automóviles eléctricos e híbridos enchufables de forma acelerada? ¿O qué ves ahí, Eugenio? Mira, yo creo que se está conjuntando muchos factores, en especial yo llevo trabajando en este tema de vehículos eléctricos hace casi 12, 13 años y era difícil porque antes había 2 o 3 modelos y todos eran de lujo y eran muy caros y la verdad era como un medio experimento, ¿no? De la humanidad. Ahora nosotros estamos cuantificando inclusive cuántos modelos ya hay disponibles en México y el último reporte que sacamos eran 99, o sea, nos falta un modelo para sacar 100 vehículos eléctricos y 48 híbridos conectables. Entonces esto quiere decir que ya hay de lujo, pero también hay de precios de entrada menores de 500,000 pesos, ya hay vans de reparto, ya hay camionetas de 7 pasajeros, ya hay pick-ups, entonces ya hay un vehículo eléctrico para cualquier tipo de usuario. De entrada, eso es una de las cuestiones en donde ya hay mayor disponibilidad, mayor número de marcas ofreciendo vehículos eléctricos y otra de las cosas, el precio. Antes comprar un Tesla te costaba 1,000,000 y ahora ese mismo coche cuesta menos de 700,000 pesos. Ahora ya tienes una opción de un BYD Dolphin Mini de casi 400,000 pesos. Entonces ya empieza a haber cuestiones en donde la gente está empezando a ver y poder comprar un coche eléctrico y uno de los temas más importantes, claro, ojalá cambiemos al coche eléctrico por un tema ambiental, pero el comprar un coche eléctrico quiere decir que te estás ahorrando 70% en comparación a la gasolina. Entonces si antes gastabas 5,000 pesos de gasolina al mes, con un coche eléctrico estás gastando como 1,200, 1,300. Entonces, mucha gente está optando por un coche eléctrico, claro, para salvar el medio ambiente, pero también para ahorrarse una lana, no pagar tenencia, no verificar, circular contingencias. Entonces, todas esas cuestiones en combinación están haciendo que cada vez más gente se anime y que los que se animen no se arrepientan. Me encanta este punto que mencionas justamente porque hasta hace poco, unos 2 o 3 años, hablando con mi papá, él trabaja en temas de movilidad y yo le dije, oye, ¿por qué no un auto híbrido o eléctrico? No. ¿Cómo crees? Me va a salir carísimo. ¿Y eso dónde lo compro? Y luego las refacciones, ¿cómo lo arreglo? Si tiene... O sea, esto ha ido evolucionando y ha ido cambiando conforme entran cada vez más marcas y autos eléctricos e híbridos enchufables aquí al país. Mira, yo creo que hay muchas dudas y el dar el brinco siempre es difícil. ¿Por qué? Porque llevamos 80 años haciendo las cosas de la misma manera, la rutina de ir a la gasolinera, el taller como lo tienes concebido, pero la verdad los que optamos por un coche eléctrico, o sea, por ejemplo, yo tengo un cargador en mi casa, entonces ni siquiera cada noche, yo ya con las autonomías nuevas, que eso es una de las cosas también que ha cambiado, los primeros eléctricos daban 100, 150 kilómetros de autonomía, ya los nuevos dan 400, 500 kilómetros de autonomía. Entonces no los cargas cada 5 o 6 días y tienes la ventaja de cargar en tu casa, que ese es uno de los cambios más interesantes de mentalidad de cómo lo haces. Antes tenías que ir una vez a la semana a la gasolinera, hacer un poco de tiempo, cambiar tu rutina o pasar de camino a tu casa. Ahora simplemente como el celular llegas, lo enchufas, te vas a dormir, al día siguiente tienes la pila llena y entonces eso es un hábito que al principio cuesta un poco entender, pero luego ya te acostumbras y cuando dicen cuánto tiempo tarda cargar un coche, 30 segundos, ¿por qué? Lo pones a cargar y te vas a dormir y al día siguiente ya está cargado. Y con el recibo que ahí CFE te deja poner un medidor separado, ves muy claro en cuánto estás consumiendo y entonces cuando te llega tu recibo bimestral por 1,500 pesos, pues ahí es en donde viene la diferencia, ¿no? Justo me encanta que menciones este tema de los cargadores para despejar estos mitos que hay también respecto a comprar un auto eléctrico o híbrido enchufable y decir, y bueno, ¿dónde lo cargo? En el reporte que saca EMA cada trimestre mencionan que en el país, si es que no estoy equivocada, hay 47,456 cargadores, ¿no? Estas estaciones para cargar un auto eléctrico o híbrido enchufable.
pero 92% de los cargadores están instalados en espacios privados. ¿Esto qué significa en términos del acceso de una persona común y corriente que compra un automóvil eléctrico o híbrido enchufable y decir, ¿y ahora dónde cargo? ¿Cómo le hago? La verdad es muy fácil porque una de las cosas que había una película famosa que hablaba de las gasolineras VIP, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Y todos nos burlábamos de nosotros los nobles, claro. Pero en un coche eléctrico tienes tu cargador en tu casa. Nunca vas a tener una estación, una bomba de gasolina abajo de tu casa, porque además, claro, qué peligro. Pero un cargador la verdad es un sistema muy sencillo. Al final es una cuestión en donde, así como la caja negra de tu laptop o el cubito blanco de tu celular, es eso en grande. Y lo único que es, cierra el contacto y permite que tu coche cargue. Entonces, si tú tienes un cargador en tu casa y con estas autonomías que te digo de 500, 600 kilómetros, los que tenemos la fortuna de tener un lugar donde estacionar y puedes instalar un cargador en tu casa, te olvidas de la carga pública, porque yo oigo mucha gente que dice, no, es que no compro un coche eléctrico porque no hay carga pública. Ajá. De entrada, si puedes cargar en tu casa, la carga pública es solo para cuestiones de emergencia. Okay. Entonces, si de entrada tú tienes un lugar donde estacionar el coche y puedes instalar un cargador, una decisión obvia es hacer el tema, la conversión a un coche eléctrico. La cuestión es un poco más complicada cuando rentas o la casa es muy vieja o no tienes dónde estacionar el coche. Entonces ahí sí vas a depender de la carga pública. Y entonces eso también ha ido creciendo y probablemente puedas utilizar algunos cargadores que ya empieza a ver en centros comerciales. Y lo más importante, la carga rápida que ya permite cargar un coche en 15, media hora, depende del coche y el cargador. Pero entonces, esa lógica de no compro un coche eléctrico porque no hay un cargador, la verdad es que es diferente. Y hay veces que yo he oído, es que tiene que haber más gasolineras que cargadores. No, porque nunca va a haber una gasolina en tu casa. Claro. Igual que nunca vas a poder cargar tu coche de gasolina en tu casa, pero tu coche eléctrico sí. Entonces, con esa lógica, yo llevo 5 años manejando un coche eléctrico y la verdad es que nunca he necesitado usar un cargador de carga pública por emergencia o porque no voy a llegar. Okay. Y entonces la carga pública se queda, 1, para los viajes de larga distancia y 2, para los que deciden o optan por no poner un cargador en su casa. ¿Por qué? Porque o rentan o no van a estar mucho tiempo ahí o no quieren hacer la inversión y van a depender de la carga pública. Claro. La carga pública es un negocio. Ajá. Entonces, si tú pones, y digamos que tú y yo nos asociamos y ponemos un cargador público, pues necesita haber suficientes usuarios para que puedas recuperar la inversión. Total. Y ahora eso es lo que también está ayudando, porque a medida que hay más coches y más gente optando por los coches eléctricos, también hay más gente que quiere entrarle al escenario de negocio de los cargadores, y entonces va a haber más cargadores. Y ahí nosotros hemos estado platicando con gasolineros, con estaciones de servicio, con centros comerciales. Vamos a sacar una guía de recomendaciones para nuevos desarrollos inmobiliarios, para que vean el tema de eléctrico no como un tema de competencia, sino como un tema de una alternativa que puede ser un ingreso adicional para tu plaza, para tu hotel, para una torre de edificios de departamentos. Probablemente instalando cargadores pueda ser una amenidad para que ellos se animen a, si yo tengo un coche eléctrico y voy a cambiarme mi casa y no me dejan poner mi cargador, pues chance ya no me cambio ahí. Pero si ya viene equipado con cargadores, pues probablemente mucha gente estamos pensando ya que nuestro siguiente coche sea eléctrico y con un cargador en el desarrollo, pues ya te animas, ¿no? Oye, a ver, esta plática me está abriendo todo un universo mental diferente. Para empezar, todo este tema de la carga privada. Cuéntame como cuánto es la inversión de poner un cargador en tu casa, o sea, ¿quién lo pone? ¿Cómo es? ¿Es una infraestructura grande? O sea, porque yo no tengo idea de cómo, ¿no? O sea, debes de tener un espacio enorme. Te voy a contar, una vez yo fui a una visita en una casa muy grande allá por Santa Fe, que tenían 2 Teslas y vi un cargador, ¿no? Y dije, claro, aquí sí se puede, aquí sí hay dinero. Pero ¿quién sí puede y como cuánto es la inversión de poner un cargador? Tanto la infraestructura como después el recibo de la luz. O sea, ¿cómo es esto? La verdad es muy sencillo. Los cargadores también han bajado de precio y ahora hay cargadores entre 15,000, 20,000 pesos y muchas de las marcas te lo incluyen cuando compras el coche. Okay. Entonces, digamos que ahí ya traes la manera de cargar y estos cargadores funcionan a 220 y normalmente te cargan un coche entre 7, 8 horas, depende del coche y el tamaño. Y nunca llegas con 0%, digamos que cuando ya baja de 30 te entra la paranoia y lo cargas. Ajá. Entonces digamos que llegas, lo pones y lo cargas. ¿Cuánto te cuesta instalar? La verdad, el costo va relacionado con la distancia.
Entonces, si tú eres el lugar de estacionamiento que está pegado al medidor, que fue mi caso, yo pagué 6,000 pesos de instalación. Okay. Si eres el del sótano 7 hasta la esquina, pues van a tener que recorrer 100 metros y la compañía de instalación va a tener que comprar 100 metros de cable para llegar ahí. Y entonces tu instalación puede que salga más cara. El promedio de lo que nos han dicho las compañías afiliadas a EMA, como Conecta, Vivemo, Evergo, Playbolt, que se dedican a instalar cargadores, es que el promedio en México está como entre 14,000 y 15,000 pesos. Claro, tienes instalaciones muy caras y tienes instalaciones muy baratas. Todo es relativo de acuerdo a la distancia, o sea, básicamente es cuántos metros compras de cable. Y entonces, en base a eso, las mismas marcas te dicen, oye, yo te regalo el cargador y te recomiendo estos instaladores. Una de las cosas que tienes que pensar es, hay mucha gente que instala por su cuenta o contrata al talachas de confianza, tiene cierta complicación. Y una de las cosas que siempre nosotros encomendamos es, la inversión más cara que tienes en tu vida es tu casa y la segunda tu coche. No arriesgues ambos por ahorrarte 10,000 pesos en la instalación de tu cargador. Claro, ahí CENER y México tienen norms de instalaciones de cargadores y hay ciertos reglamentos que seguir y hay cargadores certificados, pero si tú usas una de estas compañías como las que son parte de EMA, que tienen equipos entrenados, certificaciones, seguros, la verdad es relativamente fácil. Lo que luego puedo tardar un poco es que con el mecanismo del medidor separado que tiene la CFE, a veces tardan, el periodo usual es de 10 días, pero puede llegar hasta 30, 60 días a que te pongan tu medidor, pero ya que te llega tu recibo de tu casa y tu recibo del cargador y no se mezcla el consumo de los dos. Entonces, la verdad es muy transparente para el usuario. ¿Y al mes más o menos un promedio de cuánto es el costo por cargar tu automóvil? Mira, yo de lo que he visto, y te voy a decir mi experiencia, yo ando por la calle todo el día con esto de la asociación y más o menos me está llegando como 1,500, 2,000 al bimestre. O sea, y ahora convencí a mi esposa y compramos 2 coches eléctricos, entonces ella ya traía el suyo, yo el mío, y ya después de ese cambio me llegó como en 4,000 pesos el recibo de los dos. Entonces, si lo divides por coche por mes, es más o menos entre 1,000, 1,200 pesos de electricidad por coche. Que si lo ves en tanques de gasolina, pues ya es un tanque de gasolina de Magna por 2 meses, que no creo que haya un coche, que ahí es uno de los puntos importantes. Mucha gente dice en México, los híbridos y los eléctricos. Creo que hay una cuestión que tenemos que considerar. Los híbridos y los eléctricos no son lo mismo. Un eléctrico es 0 emisiones, 100% eléctrico, ya no tiene gasolina. Hay híbridos conectables que puedes manejarlo eléctrico y de gasolina y creo que es muy buena tecnología si lo cargas diario. Y el híbrido, que aquí en México es de los pocos países que se seguimos incentivando, es un coche de gasolina más eficiente que uno normal, pero es un coche que sigues dependiendo de gasolina, gastas menos, pero sigues yendo al servicio, sigues contaminando y sigues generando emisiones cada vez que lo manejas, ¿no? Y perdón que no entienda muy bien esto, pero ¿por qué le dicen híbrido si es como más enfocado en temas de gasolina? Yo pensé que lo podías también switchar como el híbrido enchufable. El híbrido enchufable tú tienes la función. Un híbrido normal es un coche de gasolina que trae un apoyo eléctrico, pero sigue dependiendo 100% de la gasolina para su funcionamiento. Trae cuestiones de eficiencia en donde en las bajadas puedes recuperar energía. Para el tráfico muy lento puede funcionar eléctrico, pero normalmente puedes manejar 1 o 2 kilómetros máximo eléctrico. Un híbrido enchufable ya traes una pila más grande, la enchufas, si lo conectas diario en la noche tienes 50, 60 kilómetros de autonomía eléctrica, que para toda la gente que no se anima a dar el brinco puede ser una muy buena opción, porque en ciudad traes un coche eléctrico y en carretera puedes activar el sistema de gasolina, pero a nosotros un poco lo que nos interesa es con eso también puedes moverte un coche que en la ciudad no contamina y se maneja en el recorrido de ida y de regreso a tu trabajo 100% eléctrico y la gasolina solo contamina en los viajes un poco más largos. Pero lo ideal es que pasemos una cuestión de 0 emisiones en donde ya no contamines. Todo el mundo habla, es que la electricidad también se produce de otro lado. Pero uno de los puntos más importantes es dentro de la ciudad, en el Valle de México, en Monterrey, en Guadalajara, que es en donde respiramos ese aire, ya no estás produciendo tu contaminación. Y ahí también se puede conectar un tema de paneles solares o buscar cuestiones que ayuden a que el coche realmente sea 0 emisiones, ¿no? Ya, oye, entonces aquí a lo que apuesta EMA o a lo que le ve futuro es al tema de la integración de puntos de carga privados, no tanto como que el gobierno, me imagino CFE o qué sé yo, se haga cargo de equipar una infraestructura en materia de puntos de carga para eléctricos y... Mira, yo creo que es un tema de alternativas. Los que tenemos la fortuna, como te decía, de cargar en tu casa,
no sé qué están esperando a cambiarse por un coche Claro. eléctrico. Eso es, si puedes, hazlo. Si rentas, no puedes, no tienes un lugar de estacionamiento, puede que todavía sea un poco más difícil la transición porque vas a depender de la carga pública. La carga pública, como te decía, mayor demanda, más gente va a ofrecerlo y entonces probablemente rentas en la Condesa, el edificio es muy viejo y no quieras instalar tu cargador, pues puedes buscar un cargador de carga pública. O eres un conductor de Didi y vives en, no sé, Cuautitlán Izcalli, pues ahí probablemente va a convenir más que haya cargadores rápidos ahí para que salgas del trabajo, perdón, salgas de tu casa, cargues y puedas trabajar todo el día y regresar. Claro. Entonces no hay una solución para todos. Y luego están los cargadores de carretera. Entonces, si tú quieres ir a Acapulco, si quieres ir a Querétaro, va a haber opciones de carga rápida. Y en los países más desarrollados, por ejemplo, en Noruega, ya el 97% de los coches que se venden son eléctricos. Okay. Y tuvimos la oportunidad de ir hace unos meses y cada gasolinera tiene un cargador. Entonces, ya te paras así en la gasolinera como cualquier otra y cargas tu coche eléctrico. Entonces, sí va a haber una cuestión en donde va a haber distintos escenarios de negocio y distintas soluciones. Otra cuestión que es interesante, probablemente eres Bimbo o Mercado Libre, que ya están transicionando a flotas de coches eléctricos. La carga privada involucra que tengas cargadores para tu flotilla. O, por ejemplo, Santander, que es miembro de nuestra asociación, ellos para los banqueros que trabajan en sus corporativos ya tienen cargadores en su oficina. Okay. Es una carga privada porque no vas a llegar tú en tu coche y le hablas al policía de Santander y te deja entrar, pero es un servicio que ellos ofrecen a sus empleados. Entonces eso también probablemente entonces no tengas que poner un cargador en tu casa porque tu trabajo yo lo ofrezca. Entonces hay distintas maneras de hacerlo, que también es lo que es muy atractivo porque en la gasolina es el modelo de la gasolinera sí o sí. Aquí hay o cargar en tu casa, en el trabajo, en carga rápida, en carga en carretera, carga con energía solar, carga con energía del parque industrial. Hay muchas alternativas y con eso también tú lo vas viendo. Y por ejemplo, si viajas en carretera, ya hay varias estaciones. Por ejemplo, yo hice un viaje a León hace poco y nos fuimos en un BMW eléctrico y cargué en varios lugares. Luego, yo manejando un Tesla, ellos también tienen una red de carga rápida alrededor del país. Entonces ahí es en donde empresas como Vemo, como Evergo, como Fast, por ejemplo, tiene un convenio con Soriana. Okay. Entonces ahora los Sorianas van a tener un cargador de carga rápida. Entonces ahí es en donde va a haber distintas maneras de atender el tema que va a ser muy interesante la evolución en los siguientes años, ¿no? Justo, o entonces este dato de que son 47,456 cargadores a nivel nacional no es poco, sino que se está acomodando a la evolución del mercado de autos eléctricos en el país, porque yo decía, es muy poquito, eso para un territorio tan enorme, ¿qué está pasando? Esto está deteniendo el mercado, eso fue lo que me vino a la cabeza. Justo es uno de los grandes temas que yo oigo mucho en México, es que no hay suficiente infraestructura de carga, y es una cosa que todo el mundo repite. Sí. Y siempre digo, oye, ¿cuántos coches son? No sé. ¿Y cuántos cargadores son? Tampoco sé. Entonces, ¿cómo sabes que chance son 10 coches y 10,000 cargadores y entonces es más que suficiente? El chiste es que haya una evolución para que estén los cargadores donde necesitan estar. Probablemente en la carretera de Zacatecas a San Luis Potosí todavía no haya cargadores porque chance no hay demanda. Pero también ahí es la oportunidad de primero que ponga, con eso más gente se va a animar. Entonces también es no soy muy fan de la metáfora del huevo y la gallina, pero sí es una cuestión en donde es un ciclo o vicioso o virtuoso, ¿no? Si pones más cargadores, más gente se va a animar. Y también ahí hay que explicarlo mucho porque los que pueden cargar en su casa, la verdad, el 80-90% de tus viajes están cubiertos. Y luego la gente subestima, más bien sobreestima lo que viaja. Es que, ¿qué tal si voy a Acapulco? Oye, ¿cuántas veces al año vas a Acapulco? Sí. Si vas cada mes, puede que sea un problema. Claro. Si vas una vez al año, con lo que te estás ahorrando de gasolina, probablemente te puedas ir en avión. Claro. Entonces, yo creo que las cuestiones, no hay un número mágico de por cada 10 coches tiene que haber un cargador, o si hay 10 gasolineras, tiene que haber 5 cargadores. Sí. Es una cuestión que el mercado también va a ir viendo qué es la solución que más le ofrezca. Entonces, es una cuestión interesante. En Noruega nos comentaron que ellos el 80% de la gente carga en su casa. Entonces, un gran número. Pero en China, que son muchos edificios muy altos, la gente normalmente carga en carga pública rápida. México, yo creo que la Ciudad de México será un modelo más que imitará este tipo de ciudades con mayor densidad. Y si te vas probablemente a Guadalajara, Monterrey, Torreón, no sé, Querétaro, en donde la gente vive en casas, pues probablemente simulemos un escenario más en donde la mayoría puede cargar en su casa, ¿no? Yo creo que depende del tipo de edificio, que eso también es de las cuestiones que estamos haciendo en esta guía de recomendaciones para inmobiliarios. Si es una torre de departamentos, si son 7 departamentos, pues puedes pensar en que cada uno tenga su cargador. Pero imagínate un edificio como estos, en donde son 3,000 vecinos. Claro.
no vas a poner 3000 cargadores. Chance lo que conviene es poner un cargador de carga rápida que la administración maneje y entonces con tarjetas te cobren lo que gastaste al final del mes, ¿no? Y eso también es lo que es muy interesante porque otra cosa que oyes mucho, es que la red no va a aguantar. No todos vamos a cargar al mismo tiempo. Unos podemos cargar en las madrugadas en donde la red está subutilizada, Claro. otros podremos usar temas de energía solar. Entonces hay mucha flexibilidad, ¿no? Claro, me encanta que estemos teniendo esta plática porque justamente creo que yo estaba como muy a la lógica de lo que ocurre con las gasolineras, ¿no? Es como, ¿cómo quieren que siga avanzando el mercado de los eléctricos e híbridos enchufables si no hay suficiente infraestructura de carga pública? Yo no veo nunca un cargador por ahí, pero tú me estás dando como un panorama totalmente diferente, claro, porque la movilidad eléctrica tiene una lógica totalmente diferente a lo que hemos estado viviendo, ¿no? Justo, y la verdad es que con estas autonomías de 500, 600 kilómetros de los coches, la verdad es que, te digo, yo llevo ya 4 o 5 años manejando el coche y claro, cuando es un punto que dan la carga gratis en el súper, pues voy y uso la carga pública, pero a la mera hora, pues no es que necesite esa recarga. Y trato ya inclusive de no utilizarla porque prefiero no bloquear un espacio para alguien que probablemente sí lo necesita. Empieza a haber cargadores de carga rápida y entonces eso, el chiste es que llegues y en media hora te vayas. Y entonces regresando al ejemplo del conductor de Didi, pues probablemente lo que le urja es cargar rápido para ponerse a trabajar y entonces si no puede poner un cargador en su casa va a buscar esta opción y ahí es en donde viene la oportunidad para la estación de servicio de decir, pongo una cafetería junto y entonces mientras carga le vendo un café y entonces ya le vendo la recarga y el café, ¿no? Claro. Y entonces ahí es en donde cambia ese modelo de negocio en donde puedes utilizarlo. Las flotillas grandes de estas distribuidoras, o sea, si te pones a pensar en un camioneta de reparto, normalmente las rutas son de 30 a 40 kilómetros. Y la verdad es que no es que recorran mucha distancia, sino es mucho tiempo, paran, siguen, y entonces llegan al centro de distribución y toda la noche está parada la camioneta. Es un momento perfecto para cargar esa camioneta. Entonces, de esa manera no es que tengan que ir a cargar la gasolina y entonces salgan de su ruta. Sin embargo, más bien van, trabajan, regresan y el coche se carga o la camioneta se recarga durante la noche. Son todos esos modelos de negocio que pueden ir cambiando y además, digamos, ese centro de distribución puede, ustedes que ven mucho el tema de energía, puede poner paneles solares arriba del estacionamiento, una batería que guarde la energía que se generó durante el día y en la noche con esa batería carguen los demás coches. Entonces, hay muchas maneras muy interesantes de que la energía se va a usar con este tipo de vehículos, ¿no? Oye, ahorita que mencionas el tema de flotillas, ya para ir cerrando, tengo esta pregunta y una para finalizar. Siento o me da la impresión que más que el transporte privado, la movilidad privada eléctrica, son las empresas las que están viendo estos beneficios y están haciendo toda la evolución en el cambio de sus flotillas, ¿no? Mira, a mí cuando me preguntan es qué tenemos que hacer primero, yo creo que tenemos que hacer todo, ¿no? El gobierno ha hablado mucho de incentivar el transporte público eléctrico. Claro. Creo que es el que más gente usa, sin embargo, no es el que más contamina. No han de ser 100,000 camiones y 5 millones de coches, ¿no? Claro. Entonces, si convertimos los vehículos eléctricos, los de las empresas y los particulares, y claro, de lo que tú dices, las empresas son muy racionales, es un tema de costos. Claro. Y en el momento que te ahorras 70%, circulan diario, no verifican, no pagan tenencia y el costo de operación se reduce significativamente y muchas de ellas traen esta visión de reducción de emisiones como empresas como Bimbo, como estas cuestiones de visión de sustentabilidad. Es mucho más fácil convencer al director de flotilla que convencer a cada uno de tus amigos a que se compren un coche eléctrico, ¿no? Exacto. Oye, pues está súper interesante. Finalmente, ¿cómo ves tal vez cuáles son los elementos que podrían apoyar para que el mercado de la movilidad eléctrica siga avanzando aquí en el país? Sobre todo porque estamos viviendo un momento para el sector automotriz bastante extraño con todos estos cambios que están viendo en materia de comercio internacional desde Estados Unidos. ¿Qué es lo que ves? Mira, yo creo que no hay que perder de vista que la razón por la que estamos haciendo esta transición al vehículo eléctrico era para el tema de cambio climático, el tema más local de mejorar la calidad de aire de nuestras ciudades y evitar los problemas que traen salud, toda esa contaminación. O sea, a mí cuando me dicen, oye, ¿por qué hacemos el cambio de coche eléctrico? Seguir quemando gasolina para que el 30% de eficiencia mueva un vehículo
es una manera muy poco productiva de utilizar el petróleo que podríamos estar utilizando para mil otras cosas como plásticos, materiales, y decidimos quemarlo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa es una razón principal por la que no debemos de perder de vista que tenemos que transicionar a vehículos de cero emisiones. Y entonces en base a eso es si vamos a hacer esa transición, cuáles son las oportunidades de negocio y qué puede hacer el gobierno. De entrada, por ejemplo, gobiernos como las de Europa, el mismo Costa Rica, Canadá, tienen muy claro que ellos quieren llegar al 100% de vehículos eléctricos para 2035-2040. México firmó en Edimburgo, en la COP, que queríamos también llegar a este 2040. Con 100% de vehículos eléctricos. ¿Qué estamos haciendo para llegar ahí? Entonces, ¿se va a lograr? Pues mira, la verdad es que se puede. Okay. Yo creo que se puede porque los coches cada vez bajan más de costo y hay más opciones. Okay. Pero se necesitan poner, o sea, no se va a dar. Sí. Tenemos que poner políticas públicas en donde se incentive de manera más agresiva el coche eléctrico, en donde se facilite a las empresas que invierten en infraestructura de carga. La doctora Sheinbaum ha hablado mucho del tema de electromovilidad o línea y todas estas cuestiones. El chiste es ir poniendo mecanismos reales que a ti, que después de esta plática me encantaría que probaras un coche eléctrico y te animes, pero que ya realmente te convenga y que sea más fácil y que poner tu cargador no tengas que esperar 30 días, sino que en 5 días te estén poniendo tu medio separado, que si tú y yo nos asociamos para poner una empresa de cargadores, pueda empezar a recuperar mi inversión lo más pronto posible o tenga algunos incentivos. Yo creo que al principio se tenía que incentivar el coche. Ahora ya estamos llegando a esa paridad de precio por el desarrollo tecnológico, pero tenemos que hacer la vida fácil y además tener una ruta clara como país de queremos poner, y además una cuestión de regulación, como en México tenemos una que se llama la NOM 163, asegurando que las marcas nos traigan la mejor tecnología que ya venden en Noruega, en Europa, en Estados Unidos, y que no sea como México, que fuimos los últimos que tuvimos coches con ABS y con cinturón de seguridad, sino poner las reglas para que también nos llegue la mejor tecnología al mismo tiempo, ¿no? Perfecto. Oye, pues Eugenio, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado acá con nosotros en Daily Energy. Me abriste, ya te lo dije, un nuevo panorama totalmente diferente. Sí, me encantaría. Creo que solo he manejado una vez un eléctrico y me parece que, claro, necesitamos pensar en términos totalmente diferentes en torno a la movilidad eléctrica, a lo que ya estábamos acostumbrados con los automóviles pues normales, ¿no? Con los que hemos crecido. Y te dejo un dato. Nosotros hicimos una encuesta de todos los usuarios, a usuarios de coches eléctricos en México, y el 93% dice que están muy satisfechos o satisfechos. Entonces los quedamos, y justo hoy publicaron una nota en Inglaterra que el 95%, si no me equivoco, no regresan a la gasolina. Entonces, si conoces a alguien que tiene un coche eléctrico, pregúntale. La mayoría estamos muy contentos si no regresamos a usar la gasolina para estar atorados en el tráfico. Sí, puede ser ahora que lo pienso, puede ser una inversión interesante. O sea, lo que te ahorras en gasolina lo inviertes en poner una carga en tu casa y bien. Y a la larga, pues ese cargador ya lo tienes y cargará tus siguientes 10 coches, ¿no? Sí, pues está muy interesante. Eugenio Grandía, presidente de la Asociación de Electromovilidad, EMA, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Daily Energy. Este es tu espacio y ojalá podamos platicar mucho más. Cuando quieran. Nosotros muchísimas encantados. Gracias. Y pues justo vamos con más información. Ya les